Hola amigos, ¿cómo están? Comenzamos el último programa de este año 2019 con un invitado muy especial que ya lo vamos a presentar, nos ha visitado en otras ocasiones. Como ustedes ya lo saben, este programa tiene el gentil auspicio de la joyería Aureus. Pero además les recuerdo que nos pueden ver en las distintas plataformas que vamos a subir este programa. Página www.infogate.cl, donde transmitiremos directo vía streaming, en canal de Noticias de la Costa, en Mundo TV, desde Santiago a Penquipuy, y en el canal Vive TV de la señal VTR del cable. Como siempre nos acompañan nuestros panelistas habituales. Bernarda, ¿cómo estás, Bernarda? Muy bien, Mario, gracias. Y Víctor Carvajal, ¿cómo estás, Víctor? Hola, muy bien, cerrando el año ya. Cerrando el año. Un año que va a dar para escribir mucho, ¿ah? Y para conversar mucho durante mucho tiempo. Y nos vuelve a acompañar hoy día nuestro invitado. Lo tuvimos hace un par de semanas acá, parece un mes ya aproximadamente, un poquito más de un mes. Se ha pasado rápido la segunda mitad de este año. Los acontecimientos. Muy rápido, muy rápido. Don Mahmoud Alewi, ex subsecretario del Interior. ¿Cómo está, don Mahmoud? Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno que nos visite para que podamos hacer un análisis hoy día de lo que fue todo este año 2019 y obviamente el segundo semestre, que ha sido el más agitado por los acontecimientos que ustedes todos conocen y que nos ha dado tanto que hablar. Bueno, lo primero que me gustaría, Víctor, es comenzar contigo para después hablar con Mahmoud, Bernardo y Mahmoud. Sí, yo creo que, bueno, cerrando el año, yo creo que hay muchas cosas interesantes de conversar con el ex subsecretario, por su conocimiento, por su experiencia política. Y yo diría que lo importante es poder hacer un balance. ¿Qué nos deja este proceso que comenzó, digamos, en el 18 de octubre y que tenemos muchas interrogantes? O sea, hay muchas preguntas todavía lanzadas sobre la mesa. ¿Logrará el país acordar una agenda social común para la mayoría que satisfaga? ¿Logrará superar eso, la falta de credibilidad que tiene hoy día el gobierno y el presidente de la República? ¿En qué condiciones llegaremos al proceso que se inicia de plebiscito el próximo año, que lo vamos a tener en abril? Enero y febrero, ¿qué es lo que debiera ocurrir entre enero y febrero para afirmar ese proceso? Yo creo que son todas interrogantes que nos hacemos, más, por supuesto, la situación económica, pero mucho de la economía depende hoy día de la política, más que de las cosas propias económicas. Esas son las preguntas que creo yo están sobre la mesa y que la que nos hacemos todos los chilenos. Y tratando de contestar, yo creo que la palabra la va a tener nuestro invitado. Mahmoud. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo tengo la impresión de que hay que dividir esto en los dos tercios, primero del año y en el último tercio, que es el que estamos viviendo ahora, digamos. En el caso de los dos primeros tercios, yo diría que la política permanente que siguió el gobierno y en particular el presidente tuvo que ver con tratar de consolidar una promesa que había hecho en la campaña de que iba a lograr un gran sustento económico para el país y por lo tanto iba a beneficiar a la mayoría de los chilenos y iba a mantener el orden público que tan criticado fue en periodos anteriores. Y ninguna de esas dos promesas se cumplieron durante esos dos primeros tercios. Y se consolidó una estrategia que a mi juicio se ha ido reforzando en el último tercio, que tiene que ver con dos cosas. Uno, hacer un show permanente de las conductas políticas, ¿no? Y segundo, acusar a los que no están de acuerdo o critican de antipatriotas, o sea, en definitiva, de tensar las relaciones políticas de una manera, a mi juicio, completamente inadecuada.
Y yo diría que esas son como las dos características principales, una imposibilidad de cumplir las promesas con las cuales fue electo presidente de la República, y segundo, de tensionar el sistema político de una manera completamente inapropiada. Y bueno, pasó lo que pasó el 18 de octubre, digamos. Y naturalmente ahí esto ya se entró en una espiral que lo único que hizo fue reforzar lo que ya a mi juicio venía pasando. ¿Y en qué se manifiesta eso? Uno, en esto de decir que aquí en Chile hay una guerra. Primero se dijo que habían agentes internacionales en esta dislocación que se produjo en el país. Después, a la semana siguiente se dijo que no, que en realidad eran pequeños grupos. Después se dijo que no, que era una articulación altamente sofisticada entre grupos de narcotraficantes, anarquistas, etcétera. Y entiendo que ahora estamos en que hay grupos no solo sofisticados, sino que con alta tecnología que están... Entonces yo respecto al periodo anterior, lo que hizo fue lo que se hace en muchos países donde hay crisis, en que se juega con el miedo. Y la guerra, el concepto de la guerra es jugar con el miedo, es instalar una lógica de miedo y de terror en el país. Y que lo único que es la exacerbación de la política anterior, cuando se acusa de antipatriota, lo que no está de acuerdo contigo, etcétera. Pero introdujo una segunda variable, a mi juicio, que es esto de saturar de múltiples agendas el Parlamento, ¿ya? Y por lo tanto hoy día lo que tenemos es una suerte de hámster que todo el día discuten un conjunto de leyes que no le hacen al propósito principal de la crisis que tenemos en el país. Entonces, mi impresión personal es que del 18 de octubre a la fecha, la estrategia de Piñera, que yo no la asocio a ningún tema psicológico, como se ha dicho, ni a enfermedades, ni hay mucha gente que habla de que aquí hay un problema de otro tipo, digamos. No, a mi juicio, Piñera lo único que ha hecho es que ha exacerbado la política que ya tenía, ¿no? Como digo, instalando un escenario de guerra en el país, con todo lo que eso significa, porque usted comprende que cuando uno le dice a las policías o a las Fuerzas Armadas que en Chile hay una guerra, las personas que salen a la calle de esas entidades policiales no ven al frente manifestantes, ven enemigos, digamos. Entonces se producen los fenómenos que hemos conocido. Y en paralelo ha instalado esta idea de saturar de iniciativas parlamentarias que no van al fondo de los problemas. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista uno tiene que decir que la estrategia de Piñera es una estrategia exitosa. Ha logrado introducir esta lógica de la guerra en la sociedad chilena, que la había introducido antes de otra manera, de manera más suave, pero la instaló antes. Ahora la ha llevado, por las dificultades que hay en el país, las ha llevado con todo, y además de eso ha generado un conjunto de iniciativas que, como dije antes, no le hacen al problema principal. Entonces, mi impresión es que nada de lo que está haciendo el gobierno y en particular el presidente va a arreglar los problemas que demanda el país. Por estas dos, porque cuando uno inventa guerras artificiales y además de eso no genera proyectos de ley o iniciativas gubernamentales que ataquen los problemas reales que se necesita solucionar en el país, entonces lo único que va a pasar es que esto se va a intensificar. No con las mismas manifestaciones que han habido en el último periodo, pero se van a intensificar. Y mi impresión es que vamos a entrar en una espiral que uno podría calificar, por ponerle un título, digamos, es que vamos a tener una crisis dentro de la crisis. A la crisis que ya está instalada, se van a empezar a instalar crisis particulares en el Parlamento, en los partidos políticos, en las instituciones, y esas crisis van a empezar a tener sus propias dinámicas y por lo tanto se nos va a armar un pandemonio en el país que va a ser muy difícil de administrar. Y si uno quiere agregarle a esto el fracaso de la COP25, entonces vamos a tener un manto general que va a ser la crisis medioambiental, la crisis general que ya está instalada en el país, más
crisis particulares que se van a expresar no solo en la institucionalidad política del país, sino que también se van a ir expresando en el deterioro económico severo, en el desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo tengo la impresión de que administrar eso va a ser muy difícil y que por lo tanto hay que tratar de hacer un esfuerzo que las válvulas que se han ido construyendo, léase por un lado la Asamblea Constituyente o el proceso constituyente, la válvula que han construido organizaciones sociales, los alcaldes y los propios empresarios de esquemas de participación alternativos en el país, yo creo que habría que hacer un esfuerzo por potenciarlo, porque si no va a ser muy difícil de administrar esto. Yo desde ese punto de vista creo que lo que pasó el fin de semana, en la experiencia que se hizo de participación municipal, más allá de los problemas y de las dificultades que puede haber tenido eso, es una buena manera de ir tratando de generar caminos alternativos, ya que el sistema político no es capaz de resolver el problema de manera adecuada, generar sistemas alternativos de participación para tener alguna esperanza de que las cosas se puedan arreglar, porque lo que uno está viendo, por lo menos yo estoy viendo en los últimos días, es que hay un interés muy particular de sectores de la derecha de ponerle el máximo de palitos al proceso de constituyente, y eso puede generar un vacío en el camino político que se trazó ahí, que redunde en muy pocos beneficios o francamente ya en una crisis que no es posible de resolver. Así que mi punto es que ojalá que los caminos alternativos que se han ido construyendo, como la Asamblea Constituyente, como la participación de los alcaldes, la organización de las propias organizaciones sociales, más esta instalación más cultural de la demanda, con este grupo de las tesis que han ido instalando, la demanda la han ido transformando en un tema cultural, es posible, creo yo, generar esos cauces. Yo, en vez de atacar esos cauces o ponerle palos en el camino, trataría de potenciarlos al máximo posible, porque si no va a ser muy difícil administrar el escenario concreto que se va a producir durante 2020. Bernardo. Sí, yo concuerdo con nuestro invitado en el marco de que efectivamente hay válvulas de escape que permiten de alguna manera intentar vislumbrar la situación político-social desde una manera distinta, pero el gobierno intenta torpedearla sistemáticamente. Y hoy día una de esas que hemos vivido en los últimos días tiene que ver con un proceso constituyente en donde hay un acuerdo político, ¿no?, en donde no está representado ni una parte importante del país, las mujeres, la garantía de la representación de las mujeres, y por una parte también, y por otra parte también los pueblos originarios. Entonces, la bancada oficial del oficialismo hoy día, cuando sale de Comisión Constitución, en el caso de las mujeres y pueblos originarios, decide votarla en contra en el día también de lo que se viene. Entonces la pregunta es, ¿cómo acogemos un porcentaje importante de la población que ha estado demandando sistemáticamente, que el gobierno no está escuchando ni acoge, ¿no?, en esto, porque ahí podría él tomar alguna batuta de dirigir este proceso, ¿no? Lo pone en manos del Congreso, en manos de parlamentarios, y al mismo tiempo entonces yo no le veo, fíjense, a mí me pasa como yo estoy muy desesperanzada, porque no le veo una salida política que en el corto horizonte que me diga para allá va la micro, ¿no? Veo sistemáticamente torpedeo y veo sistemáticamente entrampamiento, porque si algo nos dijo la consulta municipal el fin de semana, fueron, a mi juicio, dos cosas fundamentales. Una, un cambio constitucional. El mecanismo también se pronunció sobre eso. 3, te voy a decir. Y el tercero, que está bien, habían salido algunas luces, pero a mí me parece un dato relevante a partir del alto porcentaje de participación, tiene que ver con voto obligatorio. Entonces, ahí hay cosas que son tremendamente relevantes para lo que se quiere construir como país, ¿no? Pero no veo el accionar de la gobernanza, de que hoy día tienen cuotas de poder importantes para generar y vincular o canalizar esas necesidades en un camino que sea, ¿no?, de éxito para el país. Y ahí me pregunto, ¿no?, entonces
usualmente uno escucha cosas como chilenos y chilenas, el país lo queremos. Yo que no veo nada de lo que digan en términos de que estén queriendo nuestro país, de ese patriotismo al que apelan, ¿no? Sino lo que veo justamente es obstaculizar procesos que no tengo claridad, ¿no? En qué pudiesen Bernardo, finalmente me gustaría hacerte, a raíz de lo que estás comentando, me gustaría hacerte una pregunta, lo pongo en la mesa, por si alguien quiere hacer un comentario al respecto. Porque la crítica va dirigida al sector de la derecha. Sin embargo, el vocero del movimiento, de la consulta del domingo de los alcaldes fue Germán Codina, que es un alcalde de Puente Alto, que es de Renovación Nacional y es un alcalde de derecha. Es uno de los políticos mejor evaluados por la ciudadanía en el manejo de la crisis, es Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional. La UDI rápidamente decidió renunciar a la defensa de la Constitución del 80 y dijo ya partamos de una hoja en blanco. Partido presidido por una mujer. La derecha está haciendo cosas. ¿Hay o no un divorcio entre la derecha y el gobierno? Es la pregunta que les hago a ustedes, porque efectivamente somos muy críticos de la derecha y la derecha lo vemos sí haciendo gestos. ¿O no? Me encantaría que nuestro invitado contestara. Yo tengo mis opiniones también. Sí, yo diría que la derecha tiene un problema práctico y concreto. El 80% del país, o el 70%, o el 60%, pero una mayoría importante del país, quiere una nueva constitución, o sea, quiere un nuevo trato político, social, cultural en el país, ¿no? Y naturalmente cualquier fuerza política, sea de izquierda o de derecha, tiene que asumir esa realidad. La gente quiere nuevas condiciones de relacionamiento en el país, ¿no? Y por una razón práctica, que la gente se cansó de los abusos, es tan simple como eso, ¿no? Y por lo tanto nosotros necesitamos un marco de convivencia nuevo. Eso se expresa en cosas no solo políticas y culturales, se expresa también en cosas muy concretas, que tienen que haber mejores servicios sociales en el país. Para que haya mejores servicios sociales en el país, sea en el área de la educación, de la salud, etcétera, hay que hacer unas cosas súper concretas, hay que subir los impuestos. Lo demás es taparse los ojos. Y crecer. Claro, muchos países cuando partieron y se transformaron en naciones, tenían una tasa de impuestos a los más ricos de sobre el 80-90%. Los países, para poder darle beneficios a la gente, necesitan recursos. Y los recursos, ¿cómo se obtienen? Poniendo tasas de impuestos que permitan construir financiamiento permanente de esos beneficios, ¿no? Hay muchas otras maneras de hacerlo, pero yo no sé si el gobierno tiene cintura para hacer eso. Voy a poner un ejemplo. El primer plan social de este gobierno estaba evaluado en $1.200 millones. ¿Cuál era la utilidad a esa fecha del sistema financiero chileno? $1.895 millones. Hoy día, las utilidades del sistema financiero al 30 de noviembre son de $2.909 millones. Esa utilidad del sistema financiero, si uno le pregunta a algún técnico de derecha por cómo se produce, te va a decir que es por la habilidad de los ejecutivos de ese banco para administrar los recursos que ellos tienen. Y la verdad es que no es así, es por el spread. Es tan alto el spread que la rentabilidad que tienen los bancos es muy alta. Entonces uno dice, mira, si estamos claros que la gente en Chile tiene un 73-74% de endeudamiento del ingreso disponible, ¿por qué diablos no bajamos el spread de los bancos? Y nadie está diciendo que pasemos de 25%, de 26% a cero, no, porque eso sería irracional. Además, alguien que planteara eso sería acusado de extremista, no. Una cosa razonable. O por último, hagamos un piloto para bajar, ¿no es cierto?, parte de esa rentabilidad que se produce por los intereses que le cobran a la gente en un periodo y probemos si funciona, no funciona, etcétera. Entonces, hay fórmulas. Hay muchas fórmulas para arreglar este tipo de problemas. La crisis económica que se produce
no solo por un factor interno, sino que también por un factor externo, que incluso obligó al Banco Central a meter la mitad de sus reservas al mercado, en un periodo, por cierto, para tratar de bajar el precio del dólar o impedir el deterioro del peso chileno de manera extrema. Ese tipo de medidas se pueden ampliar de diversas maneras. Entonces, el problema que tiene la derecha es que está obligada por las circunstancias a asumir un dato de la realidad. Los chilenos quieren más beneficios sociales y quieren una nueva forma de convivir en el país. Eso es lo que quieren. ¿Por qué? Porque se cabrieron de los abusos. El que no detecte eso tiene un problema severo de percepción de la realidad, digamos. Ahora, eso ya está asumido. Y la derecha ya lo asumió y dijo ya, entonces vamos a esta asamblea, votemos, bueno, y ahí hay algunos todo tipo de enredos, que me imagino que en algún minuto se van a solucionar. Lo que viene ahora es si el gobierno en particular, que es el actor principal del sistema político y del país, porque Chile es presidencialista, va a ser capaz de arreglar los problemas concretos. Mi impresión, escuchando al presidente y la lógica esta, a mi juicio, y repito, exitosa, de instalar una guerra artificial, y además de eso mandar 200 proyectos de ley, o no, un número alto de proyectos de ley para tener ocupados a los parlamentarios, lo que demuestra es que no hay voluntad real de arreglar los problemas concretos. Y ese es el dilema de la derecha. Porque si no hacemos las dos cosas, o sea, no hacemos un proceso constituyente adecuado en función de las demandas del país, y en paralelo no arreglamos los problemas sociales más acuciantes, va a ser muy difícil controlar la situación. Así es. Porque al final los gobiernos lo que tienen que hacer es controlar, ¿no es cierto?, los problemas que tiene un país, las demandas que tiene un país, e incluso los temores que tiene un país, ¿no? Pero este gobierno no hace eso. Yo lo asumo a esta altura, primero porque el presidente tiene una visión bien particular de la realidad, ¿no?, como ha quedado demostrado en el último tiempo, pero además porque el nivel de incompetencia de este gobierno es muy alto, ¿no? Se toman un conjunto de medidas que nos apuntan a arreglar los problemas centrales del país. Voy a poner un solo ejemplo nomás. Cuando uno tiene el riesgo de tener 10% de cesantía o 12% de cesantía en un país, por el factor que sea, ¿ya?, lo que hay que hacer es que el Estado tiene que invertir. Eso es lo que tiene que hacer, y tiene que invertir con mecanismos, no solo aumentando el gasto público y por lo tanto endeudándose, etcétera, sino que tiene que generar mecanismos que permitan que esa inversión se pueda hacer no de la manera normal, sino que con métodos excepcionales. ¿Qué de eso se está haciendo hasta ahora? Nada. Ni en obras públicas, ni en vivienda. No se está haciendo nada. Se dice que se va a hacer algo en salud, con los hospitales. Entonces, cuando uno ve ese tipo de reacción, yo en general creo que en términos de política pública este gobierno es completamente incompetente. O sea, es un gobierno que no sabe hacer política pública, que no conoce el Estado. ¿Ya? Lo demostraron muchos de sus ministros anteriores, que hacían declaraciones francamente increíbles respecto a la realidad, que afortunadamente algunos de ellos ya no están. Pero al final no estamos ni atacando adecuadamente la conducción del proceso constitucional, porque hay diferencias en la derecha respecto a eso. ¿Ya? No solo recordemos la frase de Kast de la última semana, que dice que el proceso constituyente es ilegítimo porque su origen es la violencia. ¿Ya? Él no se pregunta quién generó la violencia en este país, porque alguien que dice que hay una guerra, me imagino que debe tener alguna responsabilidad en lo que está pasando. Y segundo, tampoco veo que se esté haciendo un ejercicio mucho más agresivo para poder enfrentar las deficiencias reales que vamos a tener en el plano económico y en el plano social en el periodo que viene. Y yo eso lo atribuyo no solo a un tema de distorsión analítica de nuestro propio presidente de la República, sino que lo atribuyo además a que no hay intención de arreglar los problemas reales, y por lo tanto yo creo que la derecha va a tener que
jugársela mucho más por elegir hartos delegados para la próxima constituyente que por otra cosa. Víctor, a ti no te gusta que te haga muchas preguntas, yo, pero te voy a hacer una pregunta. A ver si me la contesta. Por supuesto. Pero, Bueno, ¿tú crees que es factible en el ambiente que hay hoy día que lleguemos efectivamente al plebiscito de abril, que seamos capaces de elegir una asamblea constituyente y que seamos capaces de hacer una constitución nueva partiendo desde un hoja en blanco? mira, yo creo que el país está frente a muchos desafíos y peligros, ¿ya? Pero yo rescato, por un lado, las cosas positivas que creo que han ido ocurriendo. Por supuesto, el plebiscito municipal, ¿ya? Donde se involucraron de todos los partidos políticos, ¿ya? De RN, la UDI. Algunos UDI escaparon al tema, digamos, de plantear la pregunta del plebiscito, en fin. Pero si uno suma y resta, yo creo que arrojó un saldo súper positivo y ratificó, por supuesto, la voluntad de la gente de querer un cambio de constitución a través de un mecanismo específico que es una convención constituyente sin los parlamentarios, todos electos. ¿Ya? Yo creo que eso es súper bueno. Luego, los acuerdos políticos que se generaron en la última etapa, tanto el primer acuerdo de todos los partidos al que no concurrió, sí, recuerdo del Partido Comunista, ¿ya? Que no fue invitado a la hora que debía ser invitado, aparentemente. Eso yo creo que también fue un acuerdo, porque fue el marco a partir del cual se generó una serie de iniciativas, digamos, que han continuado. Y luego hay otro acuerdo hace pocos días respecto de algunos temas pendientes, ¿no? Y que, a ver, yo creo que, por ejemplo, para la izquierda no va a ser probablemente todo perfecto para este plebiscito, van a quedar cosas pendientes, por ejemplo, el tema indígena, el tema de la paridad, etcétera. Van a haber dificultades ahí, no se va a satisfacer totalmente esa demanda. Pero yo creo que se ha ido construyendo efectivamente, y eso lo encuentro positivo, un escenario para poder llegar al plebiscito. Ahora, yo sí creo, y en eso concuerdo con Mahmoud, que no hay que contar con el gobierno. Yo creo que el gobierno no va a resolver el problema de aquí a abril. No va a haber resolución del problema. Entonces, el esfuerzo de los partidos políticos, porque yo hago una diferencia entre lo que hoy día son los partidos de derecha y el gobierno de Piñera, que claro, uno dice, pero ¿cómo? Son los partidos que sustentan. Sí, pero creo que hay miradas muy distintas adentro en la dinámica de los partidos respecto del equipo presidencial y del presidente mismo. Y ¿cómo crees tú que termina este año la relación entre ellos? Sí, yo creo que vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo ahora, que por un lado hay una derecha, digamos, que mira y acepta lo que está ocurriendo, porque por un lado es cierto, no le queda otra, pero también porque se da cuenta que es el único camino para que el país pueda seguir avanzando, digamos. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Perdón. Entonces, yo creo que la responsabilidad va a estar muy fuerte en los partidos, ¿ya? Para asegurar que lleguemos al plebiscito. En los partidos todos, desde la derecha hasta la izquierda, ¿ya? Convencer, especialmente en la izquierda, yo creo, a los sectores más duros, al Partido Comunista, al sector del Frente Amplio, de que hay que jugársela por el plebiscito. Piensan ustedes que en el año 88, cuando fue ese plebiscito, había muchos problemas, muchas dificultades, muchas dudas. Pero bueno, al final se tomó una decisión y se fue con el plebiscito de esa época, con todo lo que significa estar en una dictadura. Y fue un esfuerzo y una política correcta y triunfadora. Yo creo que ahora, de cierto modo, estamos en algunas cosas parecidos a eso. Bien. Nos vamos a ir a una pequeña, a la vuelta, te doy la palabra, Bernarda, nos vamos a ir a una pequeña pausa. Estamos haciendo el último programa de este año para hacer un análisis de la contingencia que nos ocupó durante todo el año, especialmente en el último trimestre. Lo hacemos, ¿no es cierto?, con Aquapana, agua mineral natural, desde el corazón de la Toscana directamente hasta su mesa. Eso. Espérenos, volvemos en un ratito. Bonita la botella. Sí. Ya volvemos. Ya volvemos.
Estamos de vuelta. Segundo piso. Es que ahí hay un error semántico. Ya. Estamos No es semántica, de regreso. en realidad política, sino Estábamos comentando las fiestas de Navidad que tuvimos y que Bernarda reclama porque no alcanzó a hacer la pregunta. Ya, Bernarda, vamos, te la pregunta. No, yo quiero un poquito. Nuestro invitado estuvo con nosotros en el mes de agosto de este año. Y allí hizo un análisis bien interesante respecto de la situación política del país y dijo una sentencia que creo que se ha corroborado en este último trimestre, ¿no? Una de las cosas que dijo, que voy a parafrasearlo, usted me corrige, que el gobierno que tenemos un presidente con un excesivo protagonismo y que había generado interdicción en cada uno de sus agentes, ¿no?, representantes a través de los ministerios. Y hoy día lo que vemos es justamente un presidente donde ha habido en estos días cambios en un ministerio muy importante, que es el Ministerio del Interior, con un subsecretario, con el que llega es una persona que no maneja sus habilidades, ¿no? Hasta ahora no ha demostrado mucho respecto de dominio ni de la propia cartera, ni de dominio respecto de conexión con la fuerza pública, en este caso carabineros por lo menos. Entonces yo tengo la sensación, Mahmoud, que acá lo que se ha hecho justamente es generar condiciones para yo, el gran señor, porque me lo visualizo así, como seguir gobernando con una idea de país que se aleja de la realidad y que lo que hace es entorpecer cada una de las acciones políticas que haga mi propia coalición para poder dar alguna salida y, por cierto, más aún, las posibilidades de salida que demanda la gente. Porque no ha habido ni una demanda, yo lo dije la semana pasada en este programa, robusta respecto de la demanda social, por ejemplo. Se acaba de farrear tema de pensiones, ¿no? Se lo farreó, es impresentable lo que le podemos decir a la gente en territorio, la de 80 años tiene 30 y usted que tiene 78 tiene menos, o sea, es muy raro todo esto. Y mientras los temas sociales no estén presentes en una salida real de quien ejerce gobernanza, vamos a seguir viviendo la problemática social que estamos viviendo. No sé qué piensas tú. Sí, mira, varias cosas, aprovechando el comentario que tú hiciste del tiempo de Pinochet, ¿ya? Yo tengo la sensación de que tenemos diferencias bien sustantivas. La primera es que en tiempo de Pinochet teníamos una dictadura. Hoy día tenemos un presidente elegido democráticamente y eso hace una diferencia importante, muy importante. Segundo, los dirigentes del proceso político en ese periodo tenían legitimidad frente al país. Los actuales no la tenemos. Ahí me incluyo porque, a pesar de que yo no estoy en una actividad partidaria cotidiana, pero igual pertenezco a un partido y me tengo que hacer cargo de eso, digamos. Hoy día no tenemos legitimidad suficiente para conducir el proceso, ¿ya? Y el punto es que el gobierno tampoco. Y la legitimidad le hace a la eficacia de la solución. Entonces, si el que plantea caminos de solución no tiene legitimidad frente al país, que es lo que le pasa al presidente de la República y a su gobierno, pero además no toma ninguna medida para arreglar los problemas reales de lo que se llama crisis, porque cuando uno diagnostica una crisis, toma medidas que tienen que ver con la crisis, no toma medidas como si no hubiese crisis, ¿me entiendes? Entonces, cuando se produce esa disfunción entre lo que uno expresa verbalmente y lo que hace en términos prácticos, hay un problema. Si uno dice que en Chile hay una crisis, hay que tomar medidas de crisis. Pero el gobierno no hace eso. Entonces, se le suma a la ilegitimidad que hoy día tiene todo el mundo político para conducir este proceso, y por eso que los alcaldes, a pesar de que también vienen desde el mundo político, han tenido una receptividad distinta, por eso que las organizaciones sociales, llámense ONG, grupos de mujeres, etcétera, tienen una legitimidad distinta. Los alcaldes son los que están más cerca de la gente. Claro, porque tienen más legitimidad, ¿ya? Pero si tú a esa ilegitimidad, que ya produce una erosión muy fuerte
en el éxito de las cosas que tienes que arreglar en el país, le sumas incompetencia, no hay cómo arreglarlo. No hay cómo arreglarlo. Entonces estaríamos en un callejón sin salida. Estamos, claro. ¿Cuál es la salida? Hay de un viejo esta dicho que cuando situación? uno está en un callejón sin salida hay que volver al callejón. Por eso creo que cuando tú dices respecto a este proceso constituyente, que yo estoy de acuerdo contigo, hay que empujarlo, pero empujemos la legitimidad del proceso. Si este proceso deja abajo la paridad en términos de mujeres y deja abajo la representatividad de pueblos originarios, yo no estoy dispuesta a empujar en lo personal algo que me va a carecer de legitimidad, que es lo que la demanda de la gente ha estado presente en las manifestaciones el último tiempo. Entonces, cuando digo eso, no es llegar solamente a un acto, porque la democracia no solo es voto. La democracia tiene que ver con legitimidad y representatividad y ahí se juega la eficacia de la misma, como decía muy bien Mahmoud. Entonces, yo creo que necesitamos justamente cuáles son. O sea, hoy día lo que tenemos son momentos muy complejos respecto de estas tensiones, que son temas importantes y que no estamos tomando esos temas para tomar las grandes decisiones políticas que creo que se tienen que tomar, ¿no? Víctor. Mire, lo que pasa es que yo creo que todos estaríamos súper de acuerdo en que hubiera efectivamente paridad en la asamblea, en que hubiera cupos para el mundo indígena, en fin. Pero yo trato de ser más realista y pensar que es probable que muchas cosas de las que queremos no se obtengan, porque este es un cuento de una negociación y de un tira y afloja, ¿ya? Y aquí lo peor sería tratar de pasar la planadora sobre el otro, porque si es pasar la planadora sobre el otro o forzar al otro, realmente yo creo que no vamos a llegar muy lejos, digamos. Creo que se va a poner en peligro la realización misma del plebiscito. Y creo que eso es un profundo peligro, y ahí yo no sé, digamos, para dónde va el país. Creo que lo principal, a mi juicio, es garantizar que el plebiscito se realice en las mejores condiciones posibles, porque ese plebiscito, esa victoria que sin duda va a obtener el mundo que desea el cambio de constitución, va a abrir las puertas a un cambio muy profundo, y donde se van a resolver o comenzar a resolver muchas de las cosas que hoy día se plantean. Porque no creo tampoco que el gobierno, entre su ceguera y entre su, digamos, problema que es saberse derrotado por anticipado. Pues la verdad, uno sabe que va derecho a una batalla en la cual vas a perderla, ¿ya? No creo que el gobierno vaya a cambiar mucho su actitud en la política que tiene actualmente, ¿ya? No creo que vaya mágicamente a decir, no, en realidad, mira, me estoy metiendo la pata, ¿eh? voy a cambiar el tema de las pensiones. No, en 2 meses no lo va a hacer, ni en 3 tampoco, ¿eh? Temas de fondo, resolver el problema de fondo de las pensiones, como un modelo distinto, se avance un modelo distinto en ISAPRE, o sea, en salud, en fin. Entonces, porque creo que hay muy poco espacio para hacer estas cosas, muy poco tiempo además. Yo, políticamente, creo que, desde el punto de vista de la política, creo que hay que pensar que lo principal es llegar al plebiscito, que hay que pensar además que quienes estén en contra de los cambios van a tratar por todos los medios de boicotear el plebiscito. ¿Y cuál es la manera de boicotear el plebiscito? Generar una situación de caos tal antes del plebiscito que sea imposible hacerlo. Pero si es una vieja estrategia, digamos, para hacer las cosas, digamos. O sea, si yo no quiero que algo pase, tengo que generar algo que impida que esa cuestión pase. Y eso yo creo que requiere, por lo tanto, de la madurez política, no solo de los partidos, también de las organizaciones sociales, para evitarlo. Porque si no, como dije, no sé por qué lado va a ir el país. Usted fue subsecretario del Interior durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, tuvo a su cargo el manejo de la seguridad pública. ¿Cuál es su opinión del trabajo que realizó el subsecretario Villa, que renunció a principios de diciembre, antes de la Navidad?
En realidad me cuesta... Después de los informes sobre derechos humanos que sacó la ONU. Sí. Yo me cuesta hacer una evaluación de la gestión del subsecretario recién renunciado, porque la verdad es que no conozco lo que hizo, entonces no, o por lo menos no hay expresión pública suficiente de eso, digamos. Lo que se ha conocido de él tenía que ver con una compra de terreno en territorio indígena, algunas declaraciones sobre situaciones puntuales basadas básicamente en temas de extranjería, no durante su gestión, digamos. Entonces no conozco bien qué tipo de decisiones tomó o qué cosas llevó adelante, aparte estas que menciono, y por lo tanto me cuesta hacer un balance particular sobre su gestión. Lo que sí puedo decir, y no sé si atribuírselo a él directamente, no tengo información para eso, de que por lo menos en el periodo de lo que se ha denominado el estallido social, digamos, digo denominado porque parece que nadie toma conductas en función a la clasificación de estallido social, como si estuviéramos en tiempo de normalidad. Creo que se tomaron decisiones muy erróneas en el ámbito policial. Voy a mencionar dos nomás. La primera es esto de instalar estado de emergencia en el país, en el territorio, porque eso produjo un efecto muy concreto, que es que en vez de haberlo hecho desde el principio en infraestructura crítica, produjo un efecto que juntó a todos los actores que andaban dando vueltas. Entonces confundió lo que son manifestantes con lo que son delincuentes, con lo que son anarquistas, que en Chile son pocos, y lo que es los diversos grupos de narcotráfico que hay, porque tampoco en Chile hay una sola organización de narcotráfico ni cosas por el estilo. Y esa medida lo que hizo fue que los juntó a todos desde el punto de vista analítico, de quien analizaba la situación, pero además los juntó desde el punto de vista operacional, porque este tipo de movimientos operan por interacción, no es que haya gente que mande, me refiero en los inicios. Entonces a mi juicio eso fue un grave error analítico y operacional que nos costó extremadamente caro, porque después se empezaron a pasar las cosas que todos conocemos. Y eso provocó lo que algunos llamaron como una relación simbiótica entre los manifestantes pacíficos y los violentos, que al final parecía que estaban unidos y se necesitaban los unos a los otros. Pero si tú a eso le agregas que hay una guerra en el país, entonces pues, es peor, porque exacerbas más la situación. Yo en el caso del presidente no creo que sea un error analítico lo de la guerra, lo que él hace es llevar adelante una estrategia que es bien conocida en el mundo respecto a cómo manejar situaciones de crisis, ¿ya? O sea, de instalar esquemas de miedo de este tipo y además tener entretenido a todo el mundo en cosas que no le hacen a lo que se denomina o verbaliza como estallido social. Y otro error que a mi juicio fue muy evidente es que los toques de queda no se hacen con luz de día, porque la gente, sobre todo los que tienen menos recursos, viven en el espacio público. El patio de la casa es la plaza, no viven en... Los guetos verticales de la zona oriente de Santiago son un poquito distintos a los guetos verticales de la zona poniente de Santiago. Entonces, esos errores, como digo, no sé quién tomó esa decisión, pero lo concreto que son cosas evidentes que no se deberían haber hecho desde el principio, porque eso generaban dinámicas de interacción entre los grupos que finalmente nos terminaron costando lo que todos sabemos, digamos. Si uno no diferencia a los adversarios, es muy difícil atacarlos adecuadamente, digamos, y eso es lo que no se hizo aquí. Y tanto el gobierno ha hablado, como lo decía, respecto de grupos con alta tecnología, en fin, y al final lo que tenemos hasta ahora, por lo que la Fiscalía ha investigado, ¿no es cierto?, son creo que 5 personas detenidas por incendios del metro, 2 que eran de la Garra Blanca aparentemente y familiares, y supuestamente 14 más que estarían por caer detenidos. Pero hasta ahora no se ha entregado una sola prueba de grupos organizados, preparados, planificados. Pero él dijo lo contrario en la entrevista y no ha presentado ni una sola prueba a la Fiscalía. No ha habido nada de eso. Entonces, pregúntame,
Y siendo subsecretario del Interior en el gobierno anterior, ¿qué análisis había sobre la penetración de grupos anarcos, con qué capacidades existían? Toda pequeña. Lo mismo que se trató de hacer desde distintos medios, de transformar a grupos pequeños mapuches en verdaderos guerrilleros. Eso no era cierto, ¿no? Y uno en eso tiene que ser responsable. Si nosotros siempre mantuvimos el tema indígena en un tema de grupos pequeños que cometían determinado tipo de delitos y no nos salimos de eso, digamos. Ustedes vieron lo que hizo el gobierno con militarizar la Araucanía, mira lo que pasó, digamos. Entonces, en Chile no tiene estructuras terroristas organizadas con alta tecnología, eso no existe. No se sostiene. No existe. Por lo menos yo puedo hablar en el periodo que me corresponde. Los grupos anarquistas tampoco son unos supergrupos organizados, masivos, no. Entonces, tampoco existe una estructura de narcotráfico única en Chile que tiene mando, o dos, no, son múltiples. ¿Ya? Bueno, entonces, yo creo que sería bueno para lo que es la convivencia nacional y la posibilidad de, como bien dices tú, de tratar de conducir los procesos de la mejor manera posible por beneficio del país, es que si esa información existe, se entregue y se tomen ojalá las medidas si es que efectivamente hay grupos extranjeros operando en Chile con mucha tecnología y cosas por el estilo, o grupos nacionales que tienen esas características. Si eso fuese así, yo la única recomendación que haría es no decir que existen. Porque si uno lo publicita mucho esto, es muy ineficiente para el objetivo de poderlo neutralizar. ¿Estamos en el ojo del huracán o No, ya esto va, la tormenta va decayendo? No, la tormenta, la crisis va a tener modos de expresión distintos. Yo creo que los fundamentos de la crisis se van a agravar por condiciones de otro tipo, digamos, porque no se logra canalizar adecuadamente el proceso, porque las situaciones económicas van a ser muy complejas el próximo año por diversos factores, lo mismo las condiciones medioambientales que ya son del planeta, no de Chile, y eso van a ir produciendo crisis dentro de la crisis, como yo decía. No van a tener la misma característica que han tenido en este periodo, pero se van a seguir expresando de otras maneras, como pasó ahora, que los viernes estaba participando menos gente en la Plaza Italia, pero se hizo un concierto y fue mucha gente. Entonces, las cosas se van a seguir expresando, y por eso que creo que, como tú bien dijiste, hay que hacer un tremendo esfuerzo por canalizar las cosas de manera adecuada, no solo en el ámbito político institucional, que es la constituyente, sino que también en el ámbito de las demandas concretas de la gente. Para las demandas concretas de la gente, el actor principal y único es el gobierno. Entonces, Piñera tiene una alta responsabilidad en efectivamente contribuir a que este camino sea un camino razonable para todos, y no ahondemos la crisis con las pequeñas crisis que se van a producir en las distintas instituciones o en los distintos ámbitos de la realidad del país. ¿Es un problema el presidente? Bueno, los sistemas presidenciales son el actor principal, así que se depende mucho de lo que el presidente decida, de cómo conduzca y cómo decida, para que las cosas tengan algunos niveles de viabilidad. Está claro que el presidente no sale, porque la acusación contra el presidente se cayó, porque ahí se produjo una división evidente en la oposición, y que hubo parlamentarios de izquierda que no están disponibles para esa acusación que hubo. Por lo tanto, efectivamente hay una cantidad importante de gente de oposición que cree que el presidente debe terminar su periodo. ¿Va eso a provocar alguna fisura en los bloques de oposición durante el próximo año, Bernardo? Es que yo creo que ahí me pasa a mí como que tal vez algunos piensan que la institucionalidad se tiene que guardar y salvaguardar con los actores sobre los cuales se asumen responsabilidades en esas instituciones. Pero las instituciones también se cuidan cuando doy pasos al lado respecto de cosas que soy incapaz de hacer, ¿no? Yo creo en eso, por lo menos, ¿no?
lo que estamos viviendo como país respecto a la acusación que no se llevó a cabo finalmente, que no cursó, ahí podemos tener opiniones distintas. Mi opinión es que sí hay eventos. Si hubiera sido parlamentaria, yo habría votado a favor de la situación para mirar el fondo, porque además es muy raro en nuestro Parlamento. Es como que se discute primero para después ver las cosas del fondo. Y ahí lo que se hizo fue una discusión donde se vota, ¿no?, que no se vea el fondo, ¿no? Yo creo que tenemos 4 informes de temáticas de derechos humanos, de los cuales 3 son de una tremenda densidad. Y aquí las responsabilidades políticas las tiene el presidente porque tenemos un régimen presidencial, ¿no? Solo por eso. Y bueno, y habrá que haberlo visto con los fundamentos fundamentos suficientes jurídicos y políticos para justamente haber tenido alguna acusación constitucional. Respecto del cómo se termina, yo creo que sí, el problema es el presidente, porque no está conduciendo bien, porque no está generando las construcciones sociales, sobre todo en temática social. Yo creo que ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. ¿Cómo resolvemos ese problema? Por eso hice la pregunta antes. ¿El presidente es el problema? ¿No? Porque si hay tensión entre el presidente y su propia coalición, algo pasa, ¿no? Por eso la pregunta no solo tiene que ver con terminar un periodo. Siguiendo la idea de Bernarda, ¿ayudaría a la solución del problema la salida del presidente o la empeoraría? Me parece que sacar al presidente en contra de la voluntad del presidente a través de una acusación constitucional, digamos, en fin, creo que lo que debería es empeorar la situación, la crisis, empeorarla más. Porque tú le declaras la guerra ya absoluta, o sea, ya no es una cuestión de que peleemos pero negociemos, no, ahí es la guerra, ¿no? Y en una guerra ahí uno gana y el otro pierde. Yo creo que eso no le haría bien al país. Yo no estoy de acuerdo con la iniciativa de la acusación constitucional al presidente. Creo que esa acusación constitucional valía para el ministro Chadwick, que es la persona que estaba a cargo del orden de la seguridad. Pero yo creo que obviamente que son cuestiones de opinión política también. Pero lo que sí tengo claro es que forzar la salida de Piñera va a agravar la situación política. Y no creo que a través de ese mecanismo, de ese camino, lleguemos, digamos, a un plebiscito y lleguemos, por último, democráticamente a decir, la mayoría del país quiere este cambio y lo vamos a hacer, y este cambio va a implicar todas estas cosas. Estamos llegando al final del programa, pero me gustaría, Mahmoud, que usted nos diera su visión para lo que usted cree viene el 2020. Como dije antes, yo creo que, como lo decíamos cuando estábamos en el gobierno, que cada día es más difícil gobernar. Yo creo que eso se va a seguir cumpliendo. La casa donde tanto se sufre. Es muy difícil gobernar. Gobernar hoy día, para poderlo hacer con eficacia, requiere mucha legitimidad. Nuestra institucionalidad, por tanto política como otra, no tiene suficiente legitimidad, y buscar caminos de legitimación es clave, pero es lento. Y por lo tanto yo creo que vamos a tener bastantes dificultades, porque además no vamos a poder arreglar, ya me refiero como país, los problemas más prácticos por el deterioro económico que tiene esta confluencia entre lo que pasa en Chile y lo que pasa en el exterior, los propios problemas del desempleo, etcétera. Y eso nos va a sumir en más crisis de las que tenemos, más allá de cómo se expresan públicamente. Ojalá que se pueda mantener un periodo de calma y conducir las cosas de manera adecuada, porque si no después va a ser peor. Los estallidos, cuando uno no los sabe conducir y cree que desaparecieron, porque no tienen expresiones como las que uno se imagina, lo que pasa es que cuando rebrotan, brotan con más fuerza. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Se nos pasó la hora volando como toda la semana. Antes de despedirnos, queremos saludar a Toto, que termine el año con Toto y su nueva colección de mochilas, bolsos y accesorios para toda la familia. Además, puedes encontrar la edición limitada de Sebastián Yatra en mochilas y accesorios Yatra by Toto, disponible en tiendas y www.toto.cl. Con Toto, dilo todo. Y no olviden que este programa se realiza por el gentil auspicio de Aureus Joyería.
Aureus Joyería con 80 sucursales de Arica a Punta Arenas. Visite la sucursal más cercana de Aureus, porque Aureus es oro. Nos vemos la próxima semana. Ustedes saben que pueden ver este programa, lo vamos a subir a la página a www.infogate.cl, va a estar en Twitter y obviamente los canales donde ya le dijimos se va a transmitir. Mundo TV, desde Santiago a Panguipulli, y en la canal Vive TV, en la señal BTR del cable. El canal de la costa. El canal de la costa, ese fue en directo. Muchas gracias, Bernardo, por haber venido. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias de nuevo, Mahmoud, por habernos acompañado y habernos ayudado a analizar este año. No se olviden. ¿Qué es eso? El oro. El oro. ¿Sabes qué? Toda la semana nos mandan. Invierte, nos muestran. puedes invertir en